Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que en este día están viendo este video. El Señor sea con todos vosotros. Vamos a empezar a orar por el estudio que vamos a estar realizando en la tarde de hoy. Dios Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque entendemos, Señor, que tú eres soberano. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Santo y bendito eres tú, Señor. En esta hora, Señor, tu sierva presenta esta palabra que tú le diste, Señor Padre, para todo aquel que quiera escucharla, Padre. Gracias, Señor Padre, por la palabra, que es la comida de todos los días que debemos tener, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a todo entendimiento y a todo aquel que quiere que la verdad le sea revelada por medio de tu Espíritu Santo. Él solo o ella solo tiene que pedir para que así sea. Señor, bendito tú eres, Señor. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que comiencen a ver este video, Señor, y que sea de bendición para todo aquel, Señor, que pueda verlo en el día de hoy o en cualquier otro día, Señor Padre, que este mensaje llegue a su vida. Te pedimos esto, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, pues como hemos estado estudiando en las semanas pasadas, estamos estudiando nuevamente en Apocalipsis capítulo 21. Ese es el libro que estamos estudiando, pero nos estamos extendiendo a otros textos bíblicos para tomar esa palabra y llenarla del conocimiento de lo que significa la misma. Ustedes que han estado siguiéndome o viendo este video o viendo los videos anteriores, vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 21, el verso 8. Es una serie de estudios que hemos estado realizando basado en esta palabra que habla sobre dónde pararán, quiénes pararán en la muerte segunda, que es el lago de fuego. Vamos a empezar con la palabra, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente, para recapitular, hemos tocado los temas de los cobardes, los incrédulos, abominables, y en el día de hoy vamos a estar estudiando sobre los homicidas. Recuerden que la muerte segunda es la muerte eterna, alejamiento total de Dios. Estas son las personas que por decreto y mandato de Dios van a terminar en el lago de fuego y azufre, que será una muerte continua, una separación continua de Dios. Esto es lo que se le llama la muerte segunda. Bueno, pues en la tarde de hoy vamos a estar estudiando los homicidas. Y tengo aquí, como siempre, varias definiciones antes de comenzar a entrar en los versículos bíblicos. Recuerden nuevamente que todo lo que se le enseñe tiene que ser pasado por la escritura del Señor, tiene que estar en la Biblia. Nosotros no podemos asumir, si muchas veces asumimos y damos nuestras propias opiniones, eso lo basamos muchas veces en lo que el Señor nos revela cuando tú tienes el Espíritu de Dios y cuando tú estás siguiendo al Señor verdaderamente en espíritu y en verdad. Otros pueden dar opiniones no espirituales, que a una persona que no conozca, no lea la palabra y no tenga una relación con Dios, puede parecerle lógica. Pero siempre oren, busquen la palabra, busquen la presencia y la relación con Dios. Y todo lo que escuchen tiene que ser pasado por las escrituras. Aquí tenemos la definición del homicida. De lo que encontré en mi búsqueda, dice que es el que causa la muerte de otra persona, puede matar a una persona con o sin premeditación. Eso es lo que es un homicida.
La palabra homicida desde el latín es homicida y significa causa la muerte de otra persona. ¿Y qué quiere decir homicida? Que mata hombres. Esa es la definición exacta, que mata hombres. Y cuando buscamos la palabra homo significa hombre y sida se usa de que mata. No hay coincidencia, ¿no?, en que la palabra sida en español, aunque no se deletrea igual, pero con la misma connotación del sonido, sida, habla de que mata. ¿Qué cosa? Pues vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 8 al 11. Este es el primero que vamos a leer. ¿Por qué vamos a leer este primero? Porque este fue el primer homicidio registrado en la Biblia y muchos de ustedes me imagino que muchos conocen, otros a lo mejor no, o son nuevos a la palabra, pero vamos entonces a leer la palabra en el capítulo 4, verso número 8 al 11, perdón. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel? Y él respondió, Caín responde: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano, la sangre de tu hermano. Aquí tengo en mis notas el homicidio que cometió Caín fue con premeditación y alevosía. ¿Cómo yo sé que este asesinato fue premeditado y fue con alevosía? La palabra premeditación nos indica que hubo una planificación, fue algo que se calculó en la mente y en el corazón de Caín. La palabra alevosía es que no tiene forma la víctima de escapar de la muerte, o sea que tienes planificado un homicidio de la cual la víctima no tiene manera de escapar. La idea y la ejecución del evento, que en este caso es el asesinato. ¿Cómo yo sé que Caín planificó todo esto? Porque el versículo 7 nos dice que el Señor le dice: si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El deseo de Abel iba a ser o sea que Caín iba a ser señor sobre él. Pero eso no le bastó, porque dice aquí: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Qué dice? Salgamos al campo, vamos al campo. Planifica una salida con su hermano, y su hermano, entendiendo que son hermanos, hay sangre entre ellos, hay un vínculo inquebrantable entre estos dos seres, cree y sale con él, sin saber que su hermano ya lo había matado en su corazón. Este tipo de asesinatos o homicidios, hermanos, y vamos a hablar de muchos de ellos, habla del asesino que meticulosamente planifica el asesinato de otro ser humano con la intención de salir victorioso de este suceso. Hay que entender que dentro del ser humano existen deseos que muchas veces nos llevan a cometer actos repudiables ante la presencia de Dios, no necesariamente y únicamente y exclusivamente el asesinato, aunque ese es yo digo que uno de los mayores atentados contra Jehová, porque estás matando su creación. Nos dice la palabra que Caín premeditó esto, nos dice la palabra que mató a su hermano, e inclusive se hace
loco, como decimos en Puerto Rico. ¿Y acaso soy yo guardia de él? Que voy a... No había en ninguna forma en las palabras que Caín respondió a nuestro Dios algún sentido de arrepentimiento. Y aquí es donde vamos a diferenciar las diferentes clases de homicidas. En el caso de Caín, no hubo arrepentimiento alguno, sino cuando el Señor le reclama y le dice que va a ser maldito, porque todo aquel que mata una creación de Dios se convierte en maldito. Dice la palabra que Caín inmediatamente dice, ay, pero si me ven por ahí me van a matar. Entonces piensa en qué, en él, en que a mí me van a matar por causa de lo que sucedió, y Dios le pone una marca y luego Caín empieza a construir ciudades donde consigue a su esposa y tiene su descendencia. Pero observemos que en ninguna parte de este escrito bíblico nos dice la palabra que Caín tuvo arrepentimiento alguno. Fuerte. Y este tipo de asesinos los hay. Hay personas que simplemente matan sin tener el más mínimo arrepentimiento ni cargo de conciencia, porque su mente está cautivada por las tinieblas. Hay gente que no tiene ningún tipo, no se conmueve su corazón para alzar su mano en contra de cualquier otra persona que se le pare de frente, sea hermano, sea amigo, sea enemigo. Hay personas que por naturaleza son malvadas. Por naturaleza. Hay otras que lo desarrollan con el tiempo y sus experiencias. Ahora vamos a Éxodos, el libro de Éxodo, que es el segundo libro después, el capítulo número 1. Capítulo número 1, verso 16 al 20, 16 al 22. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando asistías a las hebreas en sus partos, esto es Faraón hablándole a las parteras que ayudaban a las hijas de Israel a tener sus bebés. Hubo un decreto del rey que envió a matar a todos los niños que habían hebreos en esa área donde estaban los judíos. Y vemos en el capítulo 16 una plática que tiene él con estas parteras. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, temiendo a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Nos habla aquí de cuando un hombre o el espíritu que está dentro del hombre tiene un espíritu de homicidio e induce o intenta inducir a personas a que cometan los crímenes que él no comete. Esto se llama en nuestro sistema legal el autor intelectual, el que planifica y planifica la idea, pero no la ejecuta, sino que toma a otra persona que sea el brazo extendido de él o ella para cometer el asesinato. En este caso no hay una planificación, pero el hecho no ocurre por parte de la persona que quiere hacer ese cometido, pero es igualmente culpable, igualmente homicida. En este caso, en este punto, los niños no han muerto. Pero si nos vamos a Éxodo 2, capítulo 2, el nombre del Señor, verso 11 al 12, nos dice lo siguiente: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, ¿verdad? Y nos dice la palabra, más adelante, que el faraón mandó o envió
lo siguiente, y esto parece que no lo escribí, pero yo sé dónde está, se lo vamos a buscar. Vamos a ver, en el nombre del Señor. Ok, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. El mismo pueblo, ya que no pudo hacerlo con las parteras, dijo, pues entonces el pueblo, que es mayor, es un número más grande. Ustedes van a ir, van a tomar los niños, todos los varones, y los van a matar. Moisés en este caso fue escondido por su madre por un cierto tiempo, pero se acercaba el enemigo de tal forma que ella no podía continuar ocultándolo sin que lo descubrieran los egipcios. Ella envió a su hijo en una canasta calafeteada hacia el río que llevaba donde se bañaba la hija del egipcio. ¿Qué pasa con esto? Ella planificó algo en donde el niño fuera directamente a una persona de autoridad, porque ella le podía proteger. La vida de Moisés estuvo llena de muerte. Alrededor suyo había mucha muerte. Y Dios mostró tal cosa para que Moisés fuera un mejor líder. Nos dice la palabra que luego de esto, en el relato que íbamos a ir anteriormente, Éxodo 2, versos 11 al 12, Moisés se convierte en homicida. Y nos dice la palabra del Señor lo siguiente: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este homicidio sigue siendo homicidio, porque Moisés muestra su planificación y alevosía ante el hecho de que no solamente lo va a matar, sino que mira alrededor para ver que nadie esté pendiente a que él mate a este egipcio. Y luego esconde el cuerpo para que no lo encuentren tan rápido. Este homicidio, nuestro sistema legal no pasaría como un homicidio de fuerza mayor. O sea, no es un homicidio en donde podemos decir que él le hubiese salvado la vida. ¿Por qué? Porque dice que hubo una planificación. Él miró a todos lados para ver que nadie lo hiciera. Él lo hizo con toda la intención de matarlo porque tenía coraje por la manera en que este egipcio maltrataba a su hermano hebreo. Y luego de esto entendemos que él entendía la gravedad del asunto cuando toma el cuerpo y lo entierra. Eso sucedió en este suceso. El Moisés que libertó un pueblo de la mano de Faraón inició con el asesinato de otro por causa de su hermano hebreo, que luego le reclama uno de ellos, el que estaba agrediendo al hebreo, que quién era él para hablar de la manera en que ellos se trataban cuando él era un asesino, porque ese sí lo vio. Su pecado no fue escondido. Moisés llenó sus manos de sangre para salvar a un hermano egipcio. Nuestro sistema no lo reconoce, pero vemos este tipo de casos en muchas ocasiones cuando una hermana sufre violencia doméstica y un hermano va y por defenderla mata a su cuñado. Cuando vemos familiares que salen de alguna manera a buscar venganza por causa de que alguien que amabas falleció. Es un aspecto muy fuerte en la vida de nosotros como seres humanos porque el dolor es tal que muchos de nosotros intentamos remediar, curar, sanar el dolor tomando la venganza en nuestras propias manos cuando vemos injusticias cometidas contra personas a las cuales amamos. Vamos entonces a Éxodos 20, hermanos, el verso número 6.
Vamos a Éxodos 20. Perdón, el verso número 13. Éxodo 20, verso número 13. El Señor, cuando está con Moisés dentro de los 40 días y 40 noches, le dio unas leyes. Y dentro de esas leyes, el mandamiento número 6 indicaba: no matarás. Qué pedrada para Moisés el entender que el asesinato era condenado para con Dios cuando él mismo era un homicida. Un homicida no procesado y no juzgado porque no confesó y nadie le delató el delito ante Faraón. Un homicida que se escondió de su castigo y del peso de la ley egipcia. Un homicida que huyó, pero un homicida que encontró la presencia, el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Lo importante de la historia de Moisés en el proceso del homicidio es que él buscó la manera de ser limpio de ese pecado. Algo muy interesante que el Señor me reveló durante el estudio de este versículo en específico: no matarás, no matarás. Si ustedes entienden, el verso es el número 13, pero es el mandato número 6. Número de hombre. Cuando el Señor nos habla de la marca de la bestia, nos dice que será número de hombre, y el que le entienda es el 666, el número de la muerte certificado 3 veces, porque lo único que busca el enemigo es matar, robar y destruir, pero sobre todo matar. El enemigo y su planificación y premeditación es matar al ser humano y matar su alma en el tiempo del fin. Por eso Apocalipsis 21:1 nos dice que arderá en el fuego y azufre, que es la muerte certificada segunda, y la marca de la bestia a todo aquel que la tome es certificación de que ciertísimamente morirás. Ese es el mandato número 6 del Señor en Éxodos y también en Deuteronomio 6:6. El que lea, entienda lo que la palabra de Dios revela. Deuteronomios 21, 6 al 9. Vamos a Deuteronomios, que es luego del libro de Levíticos. Eso es el Pentateuco de los 5 libros de Moisés. ¿Okay? Luego, eso es el 21, 6. Vamos a estar leyendo el capítulo 21, 6. 6 al 9, hermanos. La palabra dice lo siguiente: y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Esta era una regla que se daba cuando se encontraba el cuerpo de alguien muerto en una de las ciudades o en el camino y no se sabía quién era el asesino. Mira cómo Dios piensa todo, que le dice a sus levitas: ustedes se encargarán de esto y me dirán desde donde está el cuerpo, a ver a qué ciudad está más cercana el cuerpo, y esa ciudad es la que va a tener el pecado, porque Dios entonces asume que el asesino está cerca. Para entonces que todo el pueblo no fuese castigado, los sacerdotes mayores tenían que hacer este proceso, este ritual, para limpiarse de la sangre. Porque ¿qué pasa con la sangre? La sangre es vida. Y así como vimos en el caso de Abel, la sangre reclama a Dios por venganza. La sangre de aquel que ha muerto a manos de otro va constantemente a Dios reclamando por justicia. ¿Qué pasa con la sangre cuando cae sobre la casa de alguien? Esa casa, por consiguiente, al no limpiarse, al no saber quién era el asesino, al no tener conocimiento, Dios los hace
no partícipes. Pero todo aquel que tiene conocimiento, porque aquí dice que ellos dicen, y no sabemos quién lo hizo. O sea, hay una palabra en la que indican que ellos no tienen nada que ver con ese asesinato. Pero hay un culpable suelto. Y se sabe que viene de esa ciudad. Vamos al libro de Jueces, es un poco más atrás, hermanos. El libro de los Jueces, el capítulo 19, versos 25 al 30. Ok, ahí nos habla el 25 al 30 en el nombre del Señor. 19, 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Esto significa que la violaron salvajemente y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando amputaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue al lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Aquí nos habla de un profeta que el Señor mandó a casarse con una mujer que fornicaba con otros hombres y este hombre la perdonó, la rescató para volverla a traer luego de que ella le fue infiel. Y dice la palabra que cuando se fue a esta ciudad que un hombre le dio hospedaje, estos hombres malvados con mentes perversas, y vemos mucha perversión en estos tiempos, entiendan que no hay nada nuevo debajo del sol, como dice Eclesiastés, y todo debajo del sol tiene su hora, nos dice la palabra. Entendamos, hermanos, en el nombre bendito de Jesús, ustedes tienen que entender que no hay nada nuevo debajo del sol, todo se repite, no estamos lejos de que estos tiempos acontezcan. Pero debemos prepararnos en el Señor. Y nos dice la palabra que estos hombres abusaron sexualmente a esta mujer toda la noche, de tal forma que provocaron su muerte. Abusaron de tal forma que provocaron su muerte. Y estos hombres perversos no eran otros, ni más ni menos que los benjamitas, hijos de Jacob, nietos de Jacob, hijo de José, los benjamitas, promesa de Dios, hombres que estaban predestinados a llevar la palabra. Y dice la palabra que este hombre tomó a la mujer, la cortó y la envió a las 12 tribus para crear tal conciencia de que vinieran a reunirse. Y cuando vinieron, oye, ¿qué hicieron con este cuerpo? Él le comenta lo que ha sucedido con su concubina y lo que los benjamitas hicieron. En ese momento, para resumirles, el pueblo de Israel se levanta como uno, las 12 tribus, y van y vengan la muerte de esta mujer y matan a muchos de los benjamitas. En esto vemos el asesinato de una mujer por medio de una violación, alevosía, planificación, por deseos carnales, deseos animales, salvajes, que hombres no entendían la diferencia de respetar a la mujer de otro, sino que la violaron toda la noche hasta asesinarla. Ustedes entienden el contexto de la maldad de estos hombres, porque no fue uno, fueron varios. Y yo puse aquí en mis notas, esto llevó a la guerra a las tribus de los 11 patriarcas de los 12 patriarcas contra los benjamitas, la tribu de los de Benjamín. Ahora vamos a una historia bastante conocida que está en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17.
Estas son de las historias más conocidas en la Biblia. Versículo 45 al 46 nos dice lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vamos ahora al 51, perdón. Entonces corrió David, el 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David fue un homicida también. En este caso particular, era una guerra que había contra Israel, pero David, siendo un joven, se tomó de valentía para defender. Ya esta muerte no es premeditada ni con alevosía, es con la intención de defender la vida de un pueblo. Este tipo de homicidio ante la palabra es justificado. La palabra nos dice que en los tiempos antiguos, cuando usted mataba a alguien, se tenía que decidir entre si usted lo mató con la alevosía o inocentemente. Habían dos cosas. Entonces, si usted era culpable del homicidio, la familia tenía el permiso de vengar esa muerte porque usted lo hizo con premeditación y alevosía. Esa familia podía matarle por causa de que usted lo cometió con maldad. Esa familia podía vengar la muerte. Más si usted cometía el homicidio por defensa o sin tener conocimiento de que lo hizo, le dio un carro para atrás y le dio sin querer a alguien, o la persona venía a matarlo y usted le mató primero, se le enviaba a usted un campamento para guardarlo de que la familia de aquel obsiso tomase venganza en su contra. En este caso, David estaba defendiendo un pueblo. Esta muerte, aunque fue un homicida, fue justificada. Vamos entonces a Samuel 19:9. Y va a ser de 9 al 11. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, un espíritu malo. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David en la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Esta palabra nos dice que Dios envió un espíritu malo, y tú vas a tener muchas personas diciéndote: ay, pero ¿por qué Dios envía un espíritu malo si Dios es bueno? El espíritu malo, hay que entender algo. Y algo que nos dice la Biblia, nos dice que cuando el ángel Miguel peleaba contra el diablo por el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a proferir palabra y que le dijo: Dios te reprenda al diablo. Y tomó el cuerpo de Moisés y se lo llevó. El espíritu malo que andaba con Saúl no era otra cosa, nada más y nada menos que el mismo diablo, el espíritu de muerte que el diablo tenía en la mente de Saúl, que lo hacía enloquecer. Y Saúl, cuando tira la lanza, tenía en su corazón matar a David. Ya Saúl, según lo que nos dice Cristo más adelante, en su corazón ya había matado a David, ya había pecado contra Dios. Pero la palabra nos dice que ese espíritu se llenaba. ¿Saben quién es ese espíritu? Nada más ni nada menos que el espíritu de Satanás. El 666, el espíritu de el homicida, el asesino, el espíritu de la muerte, que se le daba a él la necesidad, a Saúl, de querer matar a David por envidia, por coraje. El mismo espíritu que se apoderó de Caín. Espíritus, miremos bien con quién nos juntamos. Porque ese espíritu de muerte, y lamento mucho decirlo, aún en mi propia tierra está
arrasando. En muchos países está arrasando. ¿Por qué? Porque son espíritus que compiten y que matan personas sin justificación. No hay justificación. No hay celo que justifique que tú mates a alguien. No hay guerra de droga que justifique que tú mates a alguien. No hay nada que justifique que tú mates a alguien. La única justificación según la ley, es la que es por causa de defensa propia o defensa de otra persona. Y eso pues lo hacemos las personas que estamos en varias ramas, somos los que defienden, los que mantenemos la paz, ¿verdad? Pero hay otras personas que simplemente lo hacen y no están en ninguna rama y lo hacen de manera de salvar la vida de un hijo. Estas muertes son diferentes. Estamos hablando de muertes aquí que gente que tiene la maldad dentro de su vida, el espíritu de Satanás mora y reina en su vida de tal forma que son capaces de levantar la mano para quitarle la vida a otra persona sin tentarse el corazón, sin temor a Dios, porque no hay temor de Dios en ellos. Luego de esto, vamos entonces a ir en el nombre del Señor a 1 de Samuel, el capítulo 22, luego de esto, y vemos del 16 y 18. No al 18, sino 16 y 18. Vamos a leer el capítulo 21, 16, nos dice la palabra. Vamos a ver. Capítulo 22, vamos a ver, 16. Y el rey dijo, sin duda morirás a Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. El espíritu que tenía Faraón lo tenía también Saúl. Y Saúl, cuando va donde Abimelech, que le pregunta, ¿cómo tú le diste pan y la espada con que David mató al gigante, conspirando contra mí? Y la furia de Saúl se levantó en contra del sacerdote. Y él dijo, no hagas de esto a este sacerdote responsable ni a mi casa. ¿Pero qué hace Saúl? Inmediatamente manda a matar a este hombre y a su familia. Pero hubieron hombres temerosos que no se atrevieron a alzar su mano. Pero Doeg, dice la palabra, que arremetió y el espíritu del diablo mató a sacerdotes. Estamos hablando de hombres santos. Y si el espíritu tocó a aquellos basado en la maldad que había en el corazón de Saúl, ¿qué nos libra a ti y a mí de una muerte segura por aquellos que no tienen el corazón de Dios? Nada, solamente Jehová. Dios es el que dispone tus tiempos. Así que si en el momento de morir tienes temor, recuerda que no hay nada, absolutamente nada que haya de suceder que Dios no haya de antemano dicho es el tiempo. No quiere decir que Dios lo comete, pero Él sabe los tiempos. Y cuando el Señor nos mande a buscar, sea en muerte, sea en vida, tenemos que estar preparados para estar en su presencia. No tenerle el temor al espíritu de la muerte, que es la marca de la bestia. No puedes tenerle temor al homicida. No puedes tenerle temor al homicida. Porque ciertamente la vida de todo aquel que ha creído en Cristo está escondida en el Señor. También sabemos de la historia de David que mata a Urías Geteo por causa de la mamá de Salomón y de Betsabé, y nos dice la palabra que David planificó y manda a Joab, a su mano derecha, en batalla a matarle. No a matarle, a llevarlo hacia la muerte. David se convierte en el autor intelectual del asesinato más horrendo que podía tener un hombre, porque este hombre le cayó una piedra de molino encima y lo mató. David planificó un horrendo crimen, llevado por el mismo espíritu que estaba dentro de Saúl.
Ese espíritu se apoderó de David por la lujuria. ¿Hasta dónde nos llevan nuestros pecados? ¿Hasta dónde nos llevan nuestros deseos carnales? Desátate de todo aquello que te aleja de Dios, porque más cerca y cerca y cerca estás de la muerte, y no necesariamente de una muerte física. Estamos hablando de la muerte segunda. Recuerda que todo aquel que muere en Cristo resucita para vida eterna, pero todo aquel que muere sin Cristo resucita para su segunda muerte. En Mateo, vamos a ir rapidito a Mateo 5, versículo 21 al 22. Mateo 5, el 21 al 22. Dice de la siguiente manera, Jesús hablando: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo le dice a ellos que ya ahora el asesinato subió a otro nivel. No solamente el cometerlo, sino es el odiar a tu hermano, el tener una rencilla con tu hermano. Y nos habla específicamente de cosas. Cuando tú le hablas a tu hermano y le dices a tu hermano necio, dice que serás culpable ante el concilio. Dice antes de eso que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que será juzgado porque te enojaste. No quiere decir que vas a ser sentenciado, pero vas a ser juzgado. Luego nos dice que si le llamas necio, te presentarán ante el concilio. Habrá testigos que hablarán de lo que es tú, pero si le llamas fatuo, ahí hay fuego. ¿Por qué eso es tan importante? Y esa palabra me estaba comiendo, así que la busqué. Fatuo es la palabra, es definido como fatuor en el latín. Y dice que es hallarse en pleno delirio profético. So, le estás diciendo, tú estás loco espiritualmente, ¿no sabes? Eso es cuando tú estás de cierta manera, hermano, blasfemando contra el Espíritu Santo. Nos dice en el lenguaje secular, fatuo es tonto, falta de entendimiento, habla estupideces e insensateces. So, estás comparando algo espiritual con, estamos hablando de tu hermano, aquel que carga el Espíritu Santo, igual que tú. Estamos hablando del de la calle, estamos hablando del que está en un mismo espíritu que tú. También, escuchen esto, en aquellos tiempos se identificaba como unos pequeños animales que se iluminaban, como, no sé cómo, no me acuerdo el nombre, pero son estos pequeños animales que nosotros a veces vemos en la noche que brillan. No me acuerdo de la palabra, pero si ustedes la saben, amén. Y dice que que ellos los veían como llamas de fuego. Y dice que los romanos cuando los veían como espíritus malignos e endemoniados. Por eso la palabra fatuo es tan fuerte, porque tú estás diciendo que este hermano está endemoniado, este hermano, eso no es de Dios, no está lleno del Espíritu de Dios, eso es otro espíritu. Por eso es tan importante saber lo que hablamos y cuándo lo hablamos. Hermanos, hemos visto aquí los diferentes tipos de asesinatos, los premeditados, los de inocencia, los que son para defender tu vida o la de otro, y aquellos que son fraguados por el mismo espíritu del demonio. Yo invito, y esto, como digo, ninguna de esta palabra nosotros podemos condenar a alguien al infierno por ninguna razón. Pero la palabra misma condena y convence a todo aquel que ha cometido tales actos de que es homicidio y por lo tal es merecedor de la muerte segunda.
Pero ¿para qué el pecado nos hace reconocer que hemos pecado? El pecado, cuando llega a tu corazón, para que tú tengas el arrepentimiento. Cuando ese pecado llega a ti y tú tienes el arrepentimiento, en ti hay esperanza. Eso no importa si levantaste tu mano contra alguien y le quitaste la vida. No importa si tienes un asesinato escondido que no has sacado. No importa si asesinaste con alevosía e intención. Si el arrepentimiento de Cristo llegó a tu vida, tanto tú y como yo, tenemos el derecho a ser galardones, a recibir el galardón, de la vida eterna. No importa lo que hayas hecho. Si en tu corazón hay un arrepentimiento sincero y de corazón, todos, aun el homicidio, todo asesinato, todo te es perdonado. Porque entendemos que ese espíritu no viene de ti, no fue el espíritu que Dios te dio. Ese espíritu viene de Satanás, del infierno mismo, el que busca destruir el alma y al hombre todos los días de la vida. Ese es el espíritu que anda merodeando a la creación de Dios. Y yo te vengo a decir que si el espíritu de muerte rodea tu vida, solamente clama aquel que tiene el poder de guardarla, así como dijo David, vendrás tú con lo que tengas. Pero al Dios que yo le sirvo, me ha prometido una vida eterna que tú no puedes arrebatarme simplemente matando esta carne. Dios, a ti como asesino, como homicida, Dios te ha prometido a ti una vida eterna que nadie te puede arrebatar de las manos. No importa cuántos te acusen y te digan porque tú eres un asesino, porque tú eres el malvado, porque si te arrepientes, Dios en su misericordia te regala la vida eterna, siempre y cuando no te apartes de él. Sea el Señor contigo en este día, el Señor te guarde, te cuide, te llene de sus bendiciones y te haga entender esta palabra. Que si hay un espíritu de homicidio, que si hay un espíritu de venganza por cuanto mataron a alguien que amaba, si hay un espíritu de rencor, si hay un espíritu que busca tu vida para matarte, el Señor en esta hora lo saque, lo elimine de tu vida en el nombre de Jesús y te haga a ti merecedor y galardonador de la vida eterna. Y si es la hora de morir, y si ya el asesinato lo cometiste, que sea el Señor suficiente para ti. Entiende que el Señor es suficiente. Entiende que no debe haber temor en ti de morir de la muerte segunda, porque Dios te ha perdonado. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios tenga de ti misericordia. Amén.